nos encontramos con Alejandro Díaz Díaz, él es pediatra infectólogo. Doctor, bienvenido a Consejo de Redacción. Hola Catalina, ¿cómo estás? Sebastián, Claudia, buenos días y gracias a todos los que están conectados. Hablemos de varios temas, pero empecemos por el que ha sido noticia y es el incremento de casos de meningitis en el departamento de Antioquia. Cuéntenos qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues a ver, la semana pasada hubo un caso de meningitis, sí, pero pues este no es el único que ha ocurrido. De hecho, pues ha habido varios casos en lo que va del año. Y el año anterior hubo también pues algunos casos en el departamento y en el país. Hay varios microorganismos que causan meningitis, ¿sí? Los conocemos por nombres de bacterias y virus. La meningitis bacteriana, que es una enfermedad bastante grave, es causada principalmente por el neumococo, Haemophilus influenza y meningococo, que son como los nombres que suelen aparecer cuando hablamos de meningitis bacteriana. ¿Sí? Entonces, digamos que en estos últimos días ha ocurrido un caso de meningococo que, digamos, disparó las alertas, pero pues han venido ocurriendo otros casos en los últimos meses, que es lo que ha traído como la atención de esta situación en la ciudad. Doctor, pero para poder avanzar con la conversación es muy importante aclarar o informarle a los televidentes en qué consiste la enfermedad, cuáles son los síntomas, qué es esto. Sí, la meningitis es una infección que afecta pues, las membranas que recubren el cerebro. Eso, pues digamos que causa síntomas que incluyen la fiebre, el dolor de cabeza, el vómito en niños muy pequeños, causa mucha irritabilidad, ¿sí? Alteración del estado de conciencia, dejan de comer y cuando esta enfermedad avanza, pues puede llegar a un estado en donde causa el coma e incluso la muerte. Entonces es una enfermedad que es muy agresiva, puede evolucionar muy rápidamente y causar consecuencias, pues la persona que no se recupera incluso puede quedar con secuelas permanentes. Entonces es muy importante identificarla a tiempo y tratarla oportunamente. Doctor, ¿cómo se adquiere? ¿Es contagiosa y qué secuelas trae? Sí, la meningitis bacteriana se contrae pues, de persona a persona, son microorganismos que viven en la garganta y se transmiten por gotas respiratorias. Entonces, usualmente se requiere un contacto estrecho en la cual la persona o el niño debe estar en un espacio usualmente pues, confinado con otra persona que tiene la bacteria en la garganta y se la transmite al niño o a la otra persona que se infecta. ¿Sí? Entonces, normalmente no adquirimos esta infección por ahí del ambiente, sino que se requiere un contacto estrecho. Por eso usualmente los casos ocurren dentro del hogar, en sitios cerrados como por ejemplo salones de colegio o en sitios donde por ejemplo hay recintos universitarios donde varias personas conviven en una habitación, por ejemplo en los lugares donde están los militares que viven, por ejemplo, en un solo cuarto. Ese es otro sitio donde hay riesgo, en sitios donde viven personas en hacinamiento. Esos son los espacios donde usualmente se adquiere la enfermedad más fácilmente, porque como les digo, se requiere un contacto estrecho para adquirirla. ¿Y las secuelas? Las secuelas pues, van desde la muerte, ¿cierto?, hasta perder diferentes funciones neurológicas como los órganos de los sentidos, quedar con problemas de aprendizaje, con problemas de lenguaje. Hay personas que pueden sufrir consecuencias como pérdida de extremidades, amputaciones, problemas para hablar. Entonces hay muchas cosas que pueden quedarse en el tiempo y que no se recuperan. Entonces por eso la importancia de la identificación temprana. Doctor, el 28 de enero en la Contraloría en Bogotá hubo un caso, quizás uno de los primeros de los cuales se comenzó a hablar este año, precisamente de meningitis bacteriana, y todo el piso 12 de esa edificación pues lo tuvieron que evacuar. Fue una medida quizás alarmante también para quienes comenzaban a escuchar de estos casos ya reiterados de meningitis. Me lleva a pensar entonces que es una enfermedad que podría confundirse fácilmente con cualquiera de estos otros virus respiratorios que ahora están muy presentes por las condiciones climáticas tan cambiantes. ¿Cuál es ese síntoma de alarma en el que uno dice definitivamente, sobre todo con niños, hay que correr? De hecho, ese es el gran problema porque la meningitis y particularmente el meningococo suelen causar al principio un cuadro muy inespecífico
que puede ser falsamente identificado como un resfriado. El niño o la persona puede consultar de pronto una vez a un servicio de urgencias por una fiebre o síntomas completamente inespecíficos, como si fuera un resfriado. Lo mandan a su casa con medidas básicas como acetaminofén, tomar líquidos y continuar la alimentación, y rápidamente, en cuestión de 12 o 24 horas, el niño se deteriora o el adulto se deteriora hasta que se complica y se muere. Entonces, al principio es muy difícil de identificar y desafortunadamente no hay un signo que sea completamente específico. Por eso hay que tener presentes los signos de alarma. Lo que hablábamos es una fiebre muy intensa, un dolor de cabeza que no se quita, un vómito muy importante, puede haber convulsiones, ¿cierto? Entonces todos estos son signos de alarma que deben alertar ahí rápidamente un servicio de urgencias. Doctor, importante alarma, pero qué decirle también a sus padres de familia para no entrar en terror, darle un buen manejo a lo que tiene que ver con la enfermedad. Dicen, no, me da miedo que el niño se contagie en el colegio o en el lugar donde va a realizar una práctica deportiva. ¿Cómo tener esos cuidados para prevenir? Sí, a ver, esta infección o esta enfermedad es poco común, lo que pasa es que es muy catastrófica, ¿sí? Entonces tenemos formas importantes de prevenirlo. Lo primero es que hay que conservar la calma y no vamos a decir que vamos a excluir a los niños de sus actividades rutinarias del colegio, de sus actividades deportivas u otras actividades en las que estén. Lo segundo es que, pues, lógicamente, si hay alguien enfermo o si el niño está enfermo, pues evitar mandarlo al colegio o a la guardería, porque esto pues va a ayudar a cortar la cadena de transmisión, tener muy buenas medidas de higiene en el hogar y en el colegio o en la institución en la que está. Y finalmente la vacunación, que es pues la herramienta más importante que tenemos para prevenir este tipo de infecciones. Hablemos de ese tema precisamente. ¿Nuevas vacunas han llegado al país? ¿Estamos bien en vacunas? Sí, entonces para la meningitis tenemos vacunas que han estado pues por varios años en el esquema de vacunación que reciben todos los niños desde que nacen. Entonces les hablaba de neumococo, hemófilos influenza, esas vacunas están en las que da el gobierno. Y para el meningococo tenemos algunas vacunas que ya llevan varios años en el país, y el año anterior llegó otra vacuna para meningococo. El problema con meningococo es que hay como varios tipos, ¿cierto? Entonces hay unas vacunas que protegen contra unos tipos de meningococo y hay otra vacuna que es la que llegó nueva que protege contra ese otro tipo de meningococo. Entonces, si yo quiero una protección completa, necesito las dos vacunas. Estas vacunas de meningococo no están en las que están incluidas dentro del gobierno, pero se pueden adquirir, ¿cierto?, en los sitios de vacunación, o también si la persona tiene alguna condición de riesgo, usualmente son problemas de las defensas, entonces se puede adquirir por medio de la Seguridad Social o de la EPS. Bien, Alejandro Díaz Díaz, pediatra infectólogo, gracias doctor por estar con nosotros, por ayudarnos a entender un tema tan complejo, pero que es necesario entenderlo. No, muchísimas gracias a ustedes, y de nuevo la invitación es para tener en cuenta todas estas medidas preventivas. Revisar el carnet de vacunación es muy importante y siempre consultar al pediatra ante cualquier signo de alerta. Y muchas gracias por la invitación. ¿Clau y Cata tienen el carnet en la billetera o no? El de Ese los silencio. hijos, ¿Cuál? ¿El de quién? ¿El mío? ¿El de los hijos? ¿El del COVID? Pero sí, muy importante estas recomendaciones, sobre todo para quienes tenemos hijos. Queda uno un poquito haciéndose cuestionamientos, preguntas, ir a mirar el carnet, que tengan todas las vacunas y preguntar por esas nuevas vacunas que generalmente uno las tiene por años, 5, Sí. 8. Sí, todas son importantes. O sea, en los primeros 5 años es como el esquema grande de vacunas, pero en todos los grupos de edad hay vacunas importantes. Los adolescentes también deben vacunarse, los adultos, las mujeres embarazadas, el adulto mayor. Cada grupo etario tiene un grupo de enfermedades las cuales hay que prevenir. También es importante recordar que hay otras enfermedades que también están sonando mucho y que también tienen disponibilidad de vacunas. Entonces, pues el zóster o la culebrilla ahorita está sonando mucho. Hay muchos casos de influenza que también tiene vacunas. Tenemos recientemente un brote de fiebre amarilla en el Tolima, también tenemos vacuna. Hay brotes de tosferina, hay casos de fiebre tifoidea. O sea, hay muchas infecciones circulando para las cuales hay medidas
medidas de prevención que tenemos que tener en el radar y que no se nos olvide consultar al médico para podernos tener a la mano. Nos faltó Por fue dicho. tiempo para hablar Sí, con el tiempo. doctor. Lo claro es que las vacunas salvan vidas, eso es lo más importante. Definitivamente, Gracias, doctor, por definitivamente estar no con hay nosotros. ninguna otra mejor estrategia que lavarse las manos y vacunarse para prevenir la enfermedad.